El olor del horno se quedó pegado a las manos del viejo como una lengua que nunca calla. Harina, levadura que burbujea, corteza que estalla en la boca. Por las mañanas, antes de que amaneciera del todo, abría la puerta del pan y el pueblo parecía entrar en su casa con ese olor. La cocina era pequeña, con una mesa de madera marcada por años de amasados. La pala de hierro colgaba en la pared junto a un medidor de tela deshilachado. Su mujer, que había sido quien enseñó a medir la sal con la punta del dedo y a saber si la masa estaba lista por el tacto, ya no estaba. Pero sus manos seguían ahí, moviéndose mecánicas y fieles, obedeciendo una costumbre que no era solo oficio sino promesa. Lo llamaban simplemente el panadero. En el pueblo, de casas bajas y campos cercanos, se sabía cómo era. La espalda encorvada por el calor del horno, las arrugas como mapas de jornadas largas y sus ojos pequeños siempre atentos a la temperatura de la masa. Iba y volvía con la carretilla, con sacos de harina remendados, con los sacos de pan envueltos en trapos. Junto a él, durante años, caminó un burro viejo que respondía a una voz suave más que a órdenes. La mañana le traía el mismo rebuzno, el mismo paso acompasado. El burro conocía los vericuetos del camino como si el barro y las piedras fuesen su casa. La mujer, llamada Lucía, había sido el motor silencioso. Le gustaba poner un mantel limpio sobre la mesa y mirar cómo su marido enrollaba la masa como quien acaricia a un niño dormido. Cuando la enfermedad llegó, lo hizo como se filtra la niebla, lenta, persistente, hasta dejar el aliento corto y las manos vacías. En sus últimos días pidió lo que más temía, que él no abandonara el pan, que la panadería siguiera siendo su voz cuando ella ya no pudiera hablar. También murmuró otra cosa, una advertencia que sonó más a un temor antiguo que a una instrucción práctica, que tuviera cuidado con el arroyo cuando lloviera. El agua no perdona, dijo una tarde, apretando la mano de su marido, y su voz era más una plegaria tierna que un dictado. Después de que Lucía murió, las mañanas fueron distintas. El panadero se levantaba con la misma costumbre, pero la casa parecía más grande y el horno menos cálido. El burro seguía llegando a la puerta con esa paciencia que parecía no preguntarse por qué las cosas habían cambiado. Había días en que la mesa se quedaba con un lado vacío y el panadero cubría un pan extra con trapo, como si dejarlo a la vista fuera una forma de invitarla a volver. El pan, para él, era memoria y oficio a la vez. Con cada hogaza volvía a sentir las manos de Lucía contra la masa. El tiempo fue marcando otras huellas. Los pasos se hicieron más lentos, los brazos menos fuertes. Cargar sacos era un trabajo que cada vez exigía más esfuerzo. La escalera para ajustar la leña chirriaba con un sonido que antes no notaba. Y cuando la lluvia venía, el miedo que Lucía había nombrado volvía con ella. El arroyo, que muchas veces había sido solo un capricho del paisaje, se transformaba en algo peligroso. Una vez corría bajo un puente de tablas, otra se ensanchaba y arrastraba palos y ramas. El panadero aprendió a medir las nubes como un marinero mide el viento, con mirada antigua, con prudencia. Y sin embargo, había días en que tenía que salir. Había pan que vender, vecinos que esperarían la hogaza de la tarde, pedidos que no entendían de duelo ni de cansancio. Fue en uno de esos días, cuando la necesidad y la costumbre empujaban a salir, cuando llegó el señor de la hacienda. Don Esteban, así le llamaban en la comarca, con respeto cálido y cierta distancia, tenía botas con barro viejo adherido, manos grandes y una forma de hablar que no quería herir ni alentar. No era hombre de muchas palabras. Había años en que compraba su pan en la panadería del pueblo, en otros aparecía como quien pasa a saldar cuentas o a encargar mucho pan para los trabajadores de la tierra. Aquel día trajo un pedido más grande de lo habitual, pan para varios adobes de jornaleros, para la cocina de la casa y para quien más lo necesitara en la hacienda. Le pagó como siempre, con la promesa de prisa y un apretón de manos. Pero cuando llegó la hora de dar el dinero, sacó un silencio y una mirada que parecía buscar una salida de algo que no quería decir. El panadero, que conocía la economía del pueblo y la manera en que las campañas daban o quitaban, no esperó halagos ni explicaciones. Abrió su cuaderno, anotó el pedido y se preparó a partir con la carretilla. Entonces don Esteban dijo, con voz contenida: «No he traído dinero, viejo. Te debo estas horrazas y te las doy a ti para que las lleves». El panadero no quiso presionar. Había entre los dos una costumbre callada de comprensión, pero el dueño de la hacienda añadió algo que cambió el sentido del intercambio. «Si no te parece mal, tengo algo que quizás sirva. Tengo un caballo. Es viejo y no ve bien.
Lo he tenido para mover carros en la llanura, pero ya no le sirve a nadie aquí. Si lo cuidas, te lo doy». Las palabras cayeron sobre la mesa como una pieza de piedra. Un caballo ciego en compensación por pan. Era una oferta absurda y terca, a la vez caritativa y práctica. Un trueque de vida por vida. El panadero miró al animal que apareció al lado de don Esteban. Un caballo de pelaje mate, la crin enmarañada, que giraba la cabeza sin enfocarla y presentaba una mirada blanda, sin luz. No había sudor de dolor en su cuerpo, sino la calma triste de quien ya no espera sorpresas. Sus ojos, nubosos, no respondían a la luz del día. No había duda moral ni ira abierta en el panadero. Había una necesidad y una ternura que le hicieron inclinar la cabeza. Aceptó el caballo porque no tenía dinero y porque la compasión ocupa lugar en decisiones que la prudencia no puede llenar. También aceptó por la promesa que había hecho a Lucía, que no abandonaría el pan. Con un caballo quizá podría aligerar la carga, reemplazar a su burro si éste fallara, o simplemente tener compañía. Don Esteban habló de su caballo como quien quita un peso propio. «No puedo mantenerlo aquí. Está ciego. Ya no puede trabajar como antes, pero es bueno, viejo. Si lo quieres, es tuyo». Hubo algo en sus ojos que sonó a alivio y culpa a la vez. Alivio por deshacerse de una responsabilidad, culpa por ofrecer a alguien más lo que él ya no necesitaba. El panadero, sin juicio, tomó la cuerda, dejó que el animal oliera su mano, y apenas con ese gesto se selló una nueva compañía. Antes de partir, el panadero fue a despedirse del burro. Lo hizo como quien visita a un amigo que envejece. Lo miró con cariño, le frotó el lomo, le dio una última porción de pan envuelto en un trapo. El burro, que había sido su viejo compañero de caminos, parecía entender que algo cambiaba. No hubo dramatismos. El panadero, con la garganta a un nudo, cargó la carretilla y dejó que el caballo siguiera con paso cargado delante de él. El burro se quedó en el corral unos días más, y luego, en el silencio de una madrugada, falleció sin ruido, como se apaga una vela que ya cumplieron años de alumbrar. El panadero enterró al amigo bajo 2 ramas secas, puso una hogaza sobre la tierra y le dijo gracias en un susurro. Se quedó un rato, con la mano en la tierra fría, y sintió una pena que no era solo por el animal, sino por los años que se le habían ido. La vida, sin embargo, no permitió demasiadas demoras. La nueva mañana trajo encargos. El caballo aprendió a caminar al lado de la carretilla y a no asustarse de las ruedas. No veía, pero tenía memoria de pasos, de olores, de sonidos que lo guiaban. Tuvo que aprender a confiar en el oído ajeno y en la mano suave del panadero que le palmeaba el cuello y le daba de comer. Había quienes miraban al caballo con compasión y quienes miraban al panadero con curiosidad. ¿Qué iba a hacer aquel hombre con un animal inútil? Pero entre ellos se fue tejiendo una quietud que hablaba de algo más viejo que la utilidad: compañía. Los primeros viajes con el caballo fueron lentos y llenos de delicadeza. El panadero habló en voz baja mientras caminaban, como si las palabras pudieran ser rumbos. A la derecha ahora, espera, suave. La bestia obedecía al tacto, al roce del hocico y al olor del pan en la carretilla. Por las noches el panadero dejaba un saco de grano y un cuenco de agua y se sentaba en una silla vieja frente al horno, mirando la puerta entreabierta. Cuando cerraba los ojos veía el rostro de Lucía amasando. Le hablaba al caballo como a un hijo que llegó tarde a la mesa. Le contaba de la mujer, de las recetas, de la gente que les debía la sonrisa por una hogaza caliente. No eran palabras para enseñarle a ver, sino para nombrar lo que el animal ya no podía percibir. Poco a poco los vecinos empezaron a aceptar la nueva pareja. En la venta de la plaza le comentaban al panadero que el pan seguía siendo bueno. En la estación de la calle, un niño que siempre pedía una corteza recibió una sonrisa y una porción. A veces, un jornalero que volvía mojado a casa le daba las gracias con una moneda que no siempre alcanzaba, y el panadero le respondía con una hogaza más pequeña. La vida rural siguió su curso de pedidos, cosechas y silencios. El caballo, aunque ciego, se convirtió en una presencia que a la gente ya le parecía natural. La advertencia de Lucía sobre el arroyo, sin embargo, nunca se fue. El panadero la repetía para sí en los días de verano y la citaba con más fuerza cuando el cielo se cubría. El agua no perdona. Se cuidaba en las salidas largas, tomaba caminos menos expuestos, evitaba las sendas que se enroscaban cerca del torrente. Pero hubo un encargo que le exigió cruzar más lejos que lo habitual. Una vecina mayor que vivía en una casa apartada necesitaba pan para el entierro de su marido. Un encargo sencillo, humano, urgente. Era la clase de trabajo que no admitía excusas.
Tomó la carretilla, cargó 2 sacos grandes, y el caballo, como siempre, apretó su paso junto a él. Esa tarde, el cielo se cerró con la rapidez de una puerta que se cierra de golpe. Las nubes se amontonaron y el viento trajo olor a tierra mojada. El camino se fue cubriendo de charcos y de barro que se pegaba a las suelas. El panadero miró el cielo y decidió avanzar. Pensó en la vecina, en la promesa a Lucía, en la gente que esperaba el pan. Pensó también en su edad y en lo frágil que era sostener los sacos. Pero la costumbre y la responsabilidad pesaban más que el miedo. A cada paso, el barro iba haciendo su oficio: tragarse los zapatos, dejar huellas que se deformaban, volver el andar incierto. Cerca del arroyo, un puente de tablas viejo servía de atajo. Era un paso que siempre había usado, pero delicado. Cuando la corriente era leve, las tablas aguantaban. Cuando el río llevaba fuerza, el puente temblaba bajo el peso. No hubo demasiadas dudas en el panadero cuando decidió cruzar. Con manos temblorosas sostuvo las riendas del caballo mientras la carretilla avanzaba con cuidado. El animal, aunque ciego, sentía el paso por sus patas. Sus piernas buscaban los apoyos como quien recuerda un mapa por memoria. El panadero guiaba con la sensación de su propio peso y el ruido del agua a un lado, que golpeaba las piedras con una prisa que a veces parecía tener hambre. La tormenta aumentó. La lluvia empezó a golpear con insistencia, una especie de tambor sostenido que borraba los contornos. El barro se hizo más espeso. Las tablas del puente resbalaron bajo la carretilla. En un momento, cuando la corriente se elevó y el viento vino con más fuerza, una de las tablas cedió. Fue un crujido seco, breve, que enmudeció todo por un instante. La carretilla perdió el equilibrio. El panadero, de reflejo, intentó frenar. Sujetó con fuerza las riendas del caballo y lanzó la voz con un grito que sabía a ayuda y a ser presa. El caballo avanzó como pudo, pero el paso en falso lo hizo resbalar hacia un lado. No veía, y la falta de visión convirtió la confusión en pánico. Las patas traseras buscaron aire, se hundieron en barro, y en segundos la carretilla volcó. No hubo tiempo para mucho ruido ni para largas escenas. La corriente, enfurecida, agarró la rueda y la arrastró. El panadero intentó aferrarse a la cuerda, a la crin, a lo que tuviera cerca. Sus manos, curtidas por el horno, resbalaron en la madera húmeda. El caballo, sin poder orientarse, en un gesto de instinto trató de alejarse, pero la suma de peso, barro y agua lo hizo caer bajo la corriente. El panadero lo siguió. Hubo un momento extraño, casi fuera del tiempo, en que los dos se encontraron abrazados por el barro y el agua. El hombre, sintiendo el frío que entraba por la ropa empapada, miró al caballo como si lo viera por primera vez. No hubo palabras grandes, solo una caricia temblorosa que tocó la frente del animal, como si quisiera decirle que no estaba solo. En esos instantes finales, la advertencia de Lucía resonó como un eco: el agua no perdona. Y sin embargo, la escena no tuvo crudeza. No hubo gritos prolongados ni imágenes grotescas. Fue la sencillez de dos seres que habían trabajado juntos, que se habían elegido en la tarde de un trueque extraño, y que concluyeron su camino de la forma más íntima, compartiendo el último aliento. El barro clavó su peso, la corriente los sacó de la vista. A la mañana siguiente, un vecino que salía a buscar leña vio la carretilla volteada en la orilla, medio hundida en el barro. La gente acudió en tropel, con linternas y con el silencio que traen las malas noticias. Buscaron, rascaron con las manos, llamaron del nombre como quien espera una respuesta conocida. Encontraron al panadero y al caballo juntos, acurrucados, como si la muerte los hubiera reunido en un gesto de ternura final. No había violencia que describir, había en cambio una calma que parecía decir que habían logrado algo que no siempre se alcanza: morir acompañados. El pueblo reaccionó con la naturalidad de lo que ya sabe dar lo que tiene. No hubo funerales lujosos ni palabras grandilocuentes. Pintaron una caja sencilla para el panadero y otra para el caballo que nadie pudo enterrar con formalidad, pero que recibió un lugar al lado del mismo árbol donde había descansado el burro. El velatorio fue en la cocina del pan, como si la casa quisiera abrazar a quien le había dado su olor durante décadas. Pusieron pan sobre la mesa, hogazas amontonadas, calientes, como ofrenda y memoria. Las mujeres caminaron trayendo platos, los hombres se quedaron en las esquinas del patio, algunos con las manos aún manchadas de trabajo. Algunos lloraron en voz baja, otros sostuvieron la compostura. Hubo quien contó una anécdota pequeña sobre una hogaza perfecta que les había regalado el panadero en una Navidad, y entre risas rotas y lágrimas, la historia se fue aliviando. Don Esteban vino también, no con pasos de dueño o con obligaciones que cumplir, sino con algo más parecido a una persona que quería saldar una culpa que ni siquiera sabía si existía. Se inclinó sobre el féretro del hombre que había aceptado su caballo y dejó una mano temblorosa sobre la madera. Nadie le reprendió ni lo acusó. La forma en que se comportó fue más bien una ofrenda de respeto
y una manera tosca de pedir perdón. El pueblo, que guarda memoria de lo que cada uno hizo, lo miró como se mira a quien trae ruido, pero también a quien comparte juego, con una mezcla de dureza y de comprensión. El entierro se hizo bajo un árbol que dominaba la linde del campo, donde el viento parecía tocar las ramas como quien pasa una mano por un sombrero viejo. Pusieron tierra sobre la caja con respeto. Alguien dejó caer la última harina de una cosecha vieja como símbolo, y otra persona puso una hogaza en la misma tumba, cerrando el círculo entre su vida y su oficio. Para el caballo improvisaron un lugar cercano, cubierto con ramas y con la misma dignidad que dieron al hombre. No hubo discursos grandilocuentes. A lo mucho se habló de la constancia de alguien que había levantado panes durante años, de las manos que nunca dejaron de amasar aunque el corazón doliera. La historia del panadero, del caballo y de la carretilla volvió a andar por las calles como un rumor consolador. No era esparcir un escándalo, era contar cómo el pan, en su modestia, había acompañado un entierro y una vida entera. Los niños escucharon y aprendieron que el pan puede ser oficio y compañía, que las decisiones que se toman con necesidad y compasión no siempre tienen soluciones justas, pero sí humanidad. Algunos recordaron a su propio perro, su burro, a alguna abuela que hacía pan con manos suaves. Las manos del panadero quedaron como ejemplo silencioso. Trabajó hasta donde pudo, cuidó de un animal que no veía, cumplió la promesa a quien amó. En la casa del pan, la puerta quedó un tiempo abierta. El horno se enfrió y luego alguien volvió a encenderlo para dar un panito a cambio de ayuda. La carretilla, reparada un poco, se guardó en el cobertizo. La pala colgó otra vez en la pared. Y de vez en cuando alguien ponía una hogaza sobre la tumba y se iba con la sensación de haber hecho lo justo. Recordar. Al final, la historia queda para quien la quiera escuchar. Una vida dedicada a un oficio sencillo, una mujer que pidió una cosa pequeña y profunda, que el pan no muriera, un trueque inesperado que trajo una compañía nueva, y el arroyo que, fiel a su manera, cumplió la antigua advertencia. No hay lecciones en voz alta, solo la tristeza suave de quienes saben que la vida toma giros que nadie anuncia, y la ternura de quienes, aún en la necesidad, ofrecen lo que pueden. Si esta historia te llega, cuéntanos abajo, ¿qué oficio, persona o animal te trajo consuelo en los días difíciles? Comparte si te conmovió. Y si te quedan ganas de escuchar más relatos así, suscríbete para que encontremos juntos otras historias que huelen a pan, a lluvia y a vida trabajada.